Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro webinar Incentivos fiscales para la generación de energía renovable en Panamá. El día de hoy, para continuar con nuestro webinar, le quiero dar el pase a Rita Zambrano, gerente de impuestos EY Panamá. Hola, buenos días. Gracias por su participación en este webinar. Adrián, que estás proyectando la pantalla, ¿podrías dar pase al siguiente slide? Bueno, nuevamente bienvenidos a este webinar. Me acompaña en esta exposición Adrián Villalobos, que es también parte del equipo de impuestos de EY Panamá. Nosotros ambos somos abogados, especialistas en temas de impuestos y muy apasionados con este tema, por lo que hemos preparado esta sesión para ustedes. Siguiente slide. Durante la agenda de este webinar vamos a estar dando una breve introducción para entender dónde nos encontramos en Panamá en materia de cambio climático, esfuerzos tanto internacionales y nacionales que se dan para el desarrollo sostenible. También vamos en la segunda parte del webinar a hablar específicamente de lo que son los incentivos fiscales para la generación de energía renovable disponible aquí en Panamá. Daremos unas conclusiones en este sentido y pasaremos a una sección de preguntas y respuestas. Pueden dejar sus dudas o inquietudes en la sección de Q&A que tienen abajo de la pantalla. Siguiente slide, por favor. Siguiente. Me parece importante que comencemos con esta sesión de webinar con la frase o advertencia que dio Antonio Guterres, secretario general de la ONU, en la cumbre climática COP26, celebrada en Reino Unido en 2021. Él desde este momento advertía que los 6 años desde el Acuerdo Climático de París habían sido los 6 años más calurosos registrados en ese momento, y que nuestra adicción a los combustibles fósiles está llevando a la humanidad al borde del abismo. Me parece importante esta advertencia, ya que actualmente la Organización Meteorológica Mundial el año pasado declaró que el 2023 iba a ser recordado como el año más caluroso registrado. Entonces tenemos que de 2021 a 2023 la situación no ha mejorado, sino que ha ido empeorando. Siguiente, por favor. Entonces, para entender dónde nos encontramos, tenemos que tener presente que el cambio climático es una amenaza urgente y potencialmente irreversible, no solamente para la sociedad humana, sino para el planeta en general. Entonces, se requiere la más amplia cooperación entre los países y su participación o compromiso de participación en una efectiva y apropiada respuesta internacional dirigida a lograr una acelerada reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. En vista de esto, los países requieren entonces una movilización de sus recursos. Esto con el fin de lograr los objetivos que se tienen contenidos en instrumentos internacionales, como lo son la Agenda 2030 y el Acuerdo de París, ambos de los cuales Panamá es signatario. Siguiente, por favor. Con respecto a estos dos instrumentos internacionales que les mencioné brevemente, tenemos que la Agenda 2030 fue diseñada por la ONU y contiene 17 objetivos de desarrollo sostenible que vamos a ver en el siguiente slide. Y el Acuerdo de París aspira a reforzar la respuesta mundial ante la amenaza del cambio climático, manteniendo el aumento global de la temperatura durante este siglo muy por debajo de los 2 grados Celsius con respecto a los niveles preindustriales. Siguiente diapositiva, por favor. Acá tenemos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos son adoptados por Panamá mediante el Decreto Ejecutivo 393 de 2015. Como podemos ver, ellos son indivisibles y son de carácter consolidado y abarcan 3 grandes dimensiones: la ambiental, la social y la económica.
El desarrollo sostenible se ha definido como aquel que permite a la generación presente, es decir, a nosotros, satisfacer nuestras necesidades sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. El objetivo número 7 es el de energía asequible y no contaminante. Entonces, es en este objetivo que entran en juego lo que son las energías renovables, que son aquellas que vienen de fuentes naturales, que se reponen más rápido de lo que se consumen, y también no contaminantes o limpias, ya que no se utiliza combustible fósil, que es aquel que genera la producción de gases de efecto invernadero. Ejemplo de estas fuentes naturales tenemos la luz del sol y los vientos, por ejemplo. Siguiente diapositiva. Entonces, partiendo de las circunstancias y las prioridades nacionales de cada país, se adoptan distintos enfoques hacia la implementación de políticas relevantes para el desarrollo sostenible, para lo cual se requiere financiamiento, por supuesto, tanto externo como interno. El sistema de recaudación o tributario de cada gobierno entonces pasa a tener un rol protagónico en el combate contra el cambio climático. Esto pues sirve como una herramienta para promover los objetivos a favor del medio ambiente y también como un instrumento para incentivar o desincentivar la producción o el consumo de ciertos bienes y servicios. Entonces, todos los estados que quieren tener un sistema tributario moderno y progresivo que aporte, debe el mismo aportar entonces a lo que es el cumplimiento y la financiación de los objetivos de desarrollo sostenible, incluyendo lo que es la energía asequible y no contaminante. Siguiente, por favor. Acá lo que les presentamos es un esquema, dos esquemas en realidad, con respecto a la capacidad instalada de acuerdo a la tecnología en Panamá. La información fue obtenida del informe estadístico del mercado electrónico panameño de diciembre de cada año que publica la ACEP. Como podemos ver, en Panamá la energía hidráulica es la fuente renovable que mayor aporta. En el 2020 representaba un 47% de capacidad instalada, mientras en el 2023 representó un 44,62%, esto debido al fenómeno del Niño, que produjo una disminución dramática en las lluvias, lo cual también se espera para el 2024. Luego tenemos la energía solar, que de 2020 pasó de 5% a 14,85%, lo que representa el mayor aumento en las tecnologías renovables. Tenemos también la eólica, que pasó de 7% a 8,3%. Acá vemos que el crecimiento no fue tan grande, por lo que hay oportunidades de mejora. Y tenemos el biogás, que pasó de 0% a 0,2%. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Tomando en cuenta lo que hemos hablado, que da un poquito de contexto a la situación que manejamos, tenemos que señalar que en Panamá en el 2015, mediante la Secretaría Nacional de Energía, en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el BID, se creó o se presentó y se publicó también lo que es el Plan Energético Nacional 2015-2050, también conocido como PEN. Este plan pues tiene 4 grandes propuestas, las cuales son el acceso universal y la reducción de la pobreza energética en el país, la descarbonización de la matriz energética, la eficacia energética y la sobriedad del consumo y la seguridad energética. Este cuarto punto pues ha venido a ser bastante relevante en los últimos meses debido a los apagones que se han vivido en Panamá en diciembre del año pasado y durante las festividades del carnaval también. Dentro de las 8 acciones que tiene el PEN, se contempla, además de reordenar las leyes que contienen los incentivos fiscales para fuentes renovables y que les vamos a estar exponiendo más adelante, la asignación de un precio al carbono contenido en la energía producida. Esto debido a que durante las discusiones del PEN se señaló que en un ambiente de mercado, este es el mecanismo más adecuado para incluir
las externalidades que genera la producción de energía de origen fósil. Entonces, bajo este orden de ideas, y después de haberles comentado que se propone un reordenamiento de las leyes, les vamos a dar un breve repaso de lo que son las leyes que contienen incentivos fiscales, ya sea mediante exoneraciones o créditos, para el uso de fuentes renovables en la producción de energía en Panamá. Con esto le doy el pase a mi compañero Adrián. Siguiente diapositiva. Perfecto, muchas gracias Rita y buenos días a todos. Continuando con esta misma línea, este conjunto de normas están encaminadas a promover la diversificación de las fuentes energéticas en Panamá y a disminuir la dependencia de los combustibles tradicionales como parte del desarrollo de la República de Panamá y en aras del desarrollo sostenible. En ese sentido, aquí le exponemos el conjunto de normativas que contemplan ciertos incentivos fiscales para este objetivo. Tenemos la Ley 45/2004 que establece un régimen para el incentivos para el fomento de sistemas de generación hidroeléctrica y de otras fuentes nuevas, renovables y limpias. Más adelante le vamos a dar un poquito más como de contexto de por qué el título. También tenemos la Ley 42/2011 que establece lineamientos para la política nacional sobre biocombustibles y energía eléctrica a partir de biomasa en el territorio nacional. También tenemos la Ley 44/2011 destinada a establecer este régimen de incentivos fiscales para el fomento de la construcción y regulación de centrales eólicas destinadas al servicio público de electricidad. También tenemos la Ley 37/2013 que establece el régimen de incentivos para el fomento de la operación, construcción y mantenimiento de centrales y o instalaciones solares. Y por último, le vamos a estar brindando un vistazo sobre la estrategia de hidrógeno verde, que si bien todavía no tiene una normativa publicada en Gaceta, representa también una medida que quiere implementar el gobierno y que más adelante le vamos a dar mayores detalles. Habiendo dicho esto, como primer punto tenemos la Ley 45/2004 sobre energía hidroeléctrica y otras fuentes. Esta ley tiene el objetivo de brindar los incentivos adecuados para la construcción y desarrollo de sistemas de centrales de mini hidroeléctricas e hidroeléctricas, sistemas de centrales geotermoeléctricas, y centrales de generación de fuentes nuevas, renovables y limpias. Por fuentes nuevas, renovables y limpias debemos entender aquellas que provienen de fuentes hidráulicas, geotérmicas, solares, eólicas, biomasa y otras, que sean aprovechadas para la generación de energía eléctrica. Entonces aquí, como podemos ver, no solamente contempla la energía hidroeléctrica, sino que también puede abarcar otros tipos de fuentes de energías renovables, como las aquí expuestas. Entonces, adentrándonos en las características de esta ley, como primer punto tenemos que los interesados en los incentivos de esta ley deben mantener vigente una concesión o licencia otorgada por la SEP bajo el amparo de la ley número 6 de 1997. Esta ley es el marco regulatorio para la prestación del servicio público de electricidad. Entonces, de este punto cabe destacar que se van a excluir de esta obligación de mantener la concesión aquellas centrales que son para usos particulares. Y esto va relacionado porque los incentivos de esta ley están destinados a la generación de energía eléctrica, pero que vayan destinados a prestarse como un servicio. Por eso es que sí debe ser deben contar con esta concesión bajo el amparo de la ley 6 del 97. Otra característica es que los incentivos fiscales contenidos en esta norma aplicarán únicamente a las personas que estén directamente desarrollando este proyecto y solamente por las partes correspondientes al mismo. Habiendo dicho esto, la normativa sí contempla ciertos incentivos fiscales, por ejemplo, tenemos la exoneración del impuesto de importación, de aranceles, de tasas, contribuciones y gravámenes, así como del ITBMS en la importación del equipo y maquinaria necesaria para la construcción, operación y mantenimiento de centrales particulares de fuente de energía
nuevas, renovables y limpias de hasta 500 kilovatios de capacidad instalada, mini hidroeléctricas, centrales de hidroeléctricas, centrales de pequeñas hidroeléctricas y otros sistemas de esta naturaleza. Aquí me gustaría hacer una distinción porque, como podemos ver, utilizan términos como mini hidroeléctricas, centrales de hidroeléctricas y centrales pequeñas. Esto va debido a la capacidad instalada máxima que tiene cada una. Por ejemplo, la mini hidroeléctrica debe tener una capacidad instalada de hasta 10 megavatios. Las centrales pequeñas tienen de más de 10, pero hasta 20 megavatios. Y luego tenemos a las centrales de hidroeléctricas que superan incluso los 20 megavatios. Entonces, esto es importante porque los incentivos sí diferencian, sí tienen como ciertas regulaciones distintas que va a depender del tipo de central que tenga. También tenemos como otro incentivo adicional, es un crédito fiscal aplicable al pago del impuesto sobre la renta, liquidando la actividad en un periodo fiscal determinado, pero por un monto máximo del 5% del valor total de la inversión directa, siempre y cuando estas centrales, estas construcciones terminen como infraestructuras de uso público. Entonces, este incentivo sí está un poco más limitado, ya que si nos colocan la condición de que para tú gozar de este incentivo, la infraestructura debe quedar como uso público. Otro de los incentivos, y probablemente uno de los más atractivos que contempla esta legislación, es el equivalente al 25% de la inversión directa del proyecto nuevo o que aumente la capacidad de producción, con base a la reducción de toneladas de emisión de dióxido de carbono, equivalentes por año y calculados por el término de la licencia o de la concesión, durante los primeros 10 años desde el inicio de la operación comercial. En este incentivo fiscal es donde más podemos ver como una de las distinciones dependiendo del tipo de centrales, porque como siguiente punto exponemos que en caso de proyectos con más de 10 megavatios de potencia instalada, lo cual contempla a las centrales pequeñas de hidroeléctricas y a las centrales de hidroeléctricas de más de 20 megavatios, nos establecen que este incentivo solamente podrá ser utilizado para el pago de hasta el 50% del impuesto sobre la renta durante los primeros 10 años desde el inicio de la operación comercial del proyecto. Estos son los incentivos fiscales que se contemplan. Sin embargo, es muy importante saber que no se puede gozar de exoneraciones o incentivos establecidos en otras leyes. Por eso es que realmente nosotros, desde una perspectiva práctica, recomendaríamos que primeramente se haga un análisis preliminar de cuál es el proyecto que queremos hacer y de cuáles son los incentivos que nos gustaría gozar, porque una vez se goza algún incentivo bajo el amparo de otra ley que no sea la ley 45, podría entenderse como una negativa si se quiere aplicar esta legislación, porque la autoridad tributaria sí exige esto y realmente sí hemos visto en nuestra experiencia que lo pone en la práctica. Entonces, para obtener estos beneficios, es necesario saber que no es de forma automática, sino que se debe formalizar una solicitud ante la autoridad tributaria, que en Panamá es la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas. Esta solicitud ha de ser tramitada por abogado idóneo y debe ser acompañada por las pruebas que se crean pertinentes. Como segunda ley que contempla ciertos incentivos, tenemos la Ley 42 de 2011, que está destinada a la energía a partir de biomasa. Entonces, esta legislación establece los lineamientos generales de la Política Nacional de Promoción, Fomento y Desarrollo de la Producción y Uso de Biocombustibles y la generación y o cogeneración de energía eléctrica a partir de biomasa en el territorio de Panamá. Esto debido a que son factores coadyuvantes para el saneamiento ambiental de Panamá, así como para fomentar la autosuficiencia energética y promover la inversión local y extranjera. Entonces, como hemos visto, esta ley sí está bastante encaminada con los objetivos hacia el desarrollo sostenible que tiene Panamá. Entonces, por biocombustibles debemos entender
aquellos combustibles u oxigenantes productos a partir de materia prima de origen animal o vegetal, del procesamiento de productos agroindustriales, residuos orgánicos u otras formas de biomasa. Para ponerlos en términos más simples, se podría entender como un producto renovable a partir de procesos orgánicos, ya sea de masa vegetal o animal, que por sí mismo o incluso mezclado o en combinación con otros, puede convertirse en un combustible para generar energía o alimentar un motor para la movilidad humana. Entonces, la Ley 42 de 2011 se enfoca en 3 tipos de biocombustibles. Tenemos el bioetanol, el biodiesel y el biogás. También nos contemplan 2 escenarios. El primero sería la utilización de estos biocombustibles como un tipo de combustible y también como la utilización de biomasa para la generación de energía. Entonces, dentro de las características que nos contempla esta ley, primero es que se deberá de requerir de un permiso expedido por la Secretaría Nacional de Energía para la producción, mezcla, comercialización, transporte, almacenaje e importación de biocombustible a Panamá. Aquí me parece incluso interesante destacar que la Ley 42, la cual fue modificada el año pasado por la Ley 355, contempla uno de sus artículos que, por ejemplo, el uso del bioetanol, el uso y la mezcla del bioetanol con las gasolinas en Panamá va a ser de forma obligatoria siguiendo un calendario que se establece en uno de sus artículos. Entonces vemos que ya al menos tiene la intención de iniciar la mezcla del bioetanol con las gasolinas que se ofrecen en Panamá. Entonces, aquellos que estén interesados en la generación y o cogeneración de energía eléctrica a partir de biomasa deberán cumplir con lo dispuesto en la Ley 6 de 1997, la cual mencionamos anteriormente y es la que regula el servicio de energía, de electricidad. Entonces, también es necesario saber que para el reconocimiento de estos incentivos, nuevamente se deberá formalizar una solicitud ante la autoridad tributaria, es decir, la Dirección General de Ingresos, por conducto de abogado idóneo. Ahora sí, vamos a la parte más interesante, que son los incentivos fiscales que se nos ofrecen a este tipo de generación de energía. Entonces, primero tenemos que las empresas de capital nacional o extranjero que promuevan la producción, comercialización, comercialización y uso de biocombustibles con base en productos obtenidos en el territorio nacional, podrán gozar de un incentivo del 20% del valor de la materia prima adquirida localmente en el territorio nacional por un periodo de 5 años contados a partir del inicio de la producción. Adicional a este, también la legislación contempla una exoneración del impuesto sobre la renta sobre aquellos ingresos que provengan de la venta de los certificados de reducción de emisiones, es decir, bonos de carbono. Sin embargo, si bien está contemplado en la normativa, esto todavía no se encuentra habilitado en la práctica, pero podría darse en un futuro, podría continuarse. Como otro de los incentivos fiscales establecido en la Ley 42, tenemos la exoneración del impuesto de importación e ITBMS que se causa en el momento de la importación de ya sea la maquinaria, el equipo o demás elementos por un periodo de 10 años contados a partir de la expedición de la licencia para la generación y o cogeneración de energía eléctrica a partir de biomasa. Aquí hace la distinción de que el periodo de 10 años es para el impuesto de importación, ya que el incentivo sobre el ITBMS es para un periodo de 5 años. También me parece relevante mencionar que el beneficio del impuesto de importación aplicará ya sea si la importación sea por cuenta propia o por cuenta de un tercero. También tenemos como parte de los incentivos una exoneración de cargos de distribución y transmisión cuando se venda en forma directa o en el mercado ocasional. Otro de los incentivos muy interesantes es la exoneración del impuesto sobre la renta por un periodo de 10 años contados a partir de la entrega a la red eléctrica nacional
para las plantas de generación y o cogeneración de energía eléctrica en base a biomasa. Incluso la normativa también contempla de que esta exoneración del impuesto sobre la renta podría contarse a partir de la fecha en que se va a hacer obligatoria la mezcla o uso del bioetanol con las gasolinas. También, como incentivo, tenemos la exoneración del pago de la licencia industrial, licencia comercial, aviso de operación, así como la tasa de control y vigilancia y fiscalización que deben pagar a la SEP por un periodo de 10 años contados a partir de enero de 2023. Entonces, estos son los incentivos fiscales que contempla la Ley 42 y aplicará de forma exclusiva a la generación de electricidad a partir de biomasa o al uso de los biocombustibles. También, por otro lado, tenemos la Ley 44 de 2011. Esta está encaminada a promover y propiciar la diversificación a través del fomento de las actividades de generación eólica, para así propiciar el abastecimiento de la demanda de los servicios de energía eléctrica de fuentes no convencionales. A esta ley quedan sujetas aquellas personas que construyan y exploten centrales eólicas, que es el conjunto, y entiéndase por centrales eólicas el conjunto de turbinas y productoras de electricidad, cuyo recurso energético es el viento. Esto incluye sus respectivas líneas de conexión, equipos de transformación y demás componentes en Panamá. Dentro de las características de esta ley tenemos la construcción y explotación de centrales eólicas destinadas al servicio público de electricidad quedan sujetas al régimen de licencias, las cuales serán otorgadas por la SEP mediante resolución motivada y bajo el amparo de la Ley 6 de 1997. Aquí entonces vamos viendo un tipo un factor en común que tienen las leyes de incentivos, porque siempre deben contarse con un tipo de licencia por parte de la SEP, entendiéndose que están encaminadas a propiciar la diversificación de la red interconectada nacional. Esta licencia es importante saber que siempre ha de mantenerse vigente si el interesado quiere aprovechar los beneficios. Igual que los dos casos anteriores, esta solicitud de reconocimiento de incentivos debe tramitarse por conducto de abogado idóneo y es ante la Dirección General de Ingresos. Dentro de los incentivos que nos contempla esta ley, tenemos como primer punto la exoneración del impuesto de importación, de aranceles, tasas, contribuciones y gravámenes, así como del TBMS que pueda causarse como producto de la importación de la maquinaria y equipo, y que esta maquinaria y equipo vaya a ser utilizada para la construcción, operación y mantenimiento de este tipo de centrales de energía. También tenemos el beneficio, una extensión de este beneficio a aquellas personas que van a importar el equipo con la finalidad de comercializarlo. Aquí me gustaría hacer la salvedad de que aquellas personas que se dedican a importar esta maquinaria solamente con el fin de comercializarlo no deberán contar con una licencia por parte de la SEP, ya que no son prestadores del servicio público de electricidad. También tenemos que se exonera de todo gravamen impositivo nacional por el término de 15 años a las actividades de producción de equipamiento que realizan las empresas nacionales o internacionales con destino a la fabricación de equipos de generación eólica en el territorio nacional. Otro de los incentivos fiscales es que aplica la utilización de un método de depreciación acelerada del equipo destinado a la generación de energía eólica, para que se vea menos afectada la utilidad neta de la empresa de generación de energía eólica. Aquí es importante también mencionar que quienes mantengan una licencia para la construcción y explotación de centrales eólicas tendrán derecho al régimen de incentivos establecido en la Ley 45 de 2004 que expusimos anteriormente, la cual establecía ciertos tipos de incentivos para la generación de electricidad hidroeléctrica y de otras fuentes renovables y limpias, así como su reglamentación. Por eso es que mencionaba anteriormente que
nosotros exhortamos que antes de siquiera considerar a cuál aplicar, se haga un análisis preliminar, porque, es decir, esta legislación, como podemos distinguir, sí contempla la opción de que si yo cuento con una licencia por parte de la SEP para generar electricidad eólica, puedo aplicar a los beneficios de la ley 45. Sin embargo, si cuento con esos beneficios, probablemente no pueda aplicar para la ley 44 y viceversa. Si cuento con los beneficios de la ley 44, no voy a poder aplicar a la ley 45. Entonces es importante como tener estas nociones al momento de decidir qué poder hacer. También otro punto importante es que también va en línea con esto que digo, que se debe hacer un análisis o una valoración inicial, es que aquí vemos una aplicación de utilización de un método de depreciación acelerada del equipo destinado a la generación eólica. Pero, por ejemplo, la ley 45 contempla el incentivo del crédito del 25%. Si alguien mete o alguien incluye uno de los activos dentro de este incentivo, probablemente no pueda deducirlo por un método de depreciación luego a fin de calcular la renta neta gravable. Entonces, todos estos aspectos son muy importantes al momento de decidir cuál incentivo bajo el amparo de cuál legislación aplicar. Continuando, tenemos los incentivos de la Ley 37 de 2013, energía solar, la cual tiene como por objeto igual propiciar la diversificación de la matriz energética, establecer un marco legal que fomente el desarrollo de la energía solar y para así mitigar los efectos del cambio climático y reducir la independencia de las importaciones de hidrocarburos para la generación de electricidad. Como bien mencionaba Rita, este es el tipo de energía que más crecimiento ha tenido en Panamá. Por eso es que nos parece muy relevante y la verdad, a nivel práctico, entendemos que también son las que más se ven a nivel de la Dirección General de Ingresos para el reconocimiento de estos beneficios. Entonces, queda sujeta a esta ley todas las personas que construyan, operen o mantengan equipos centrales o instalaciones solares en Panamá. Por instalaciones solares podemos entender aquellas que aprovechan la energía solar para producir electricidad o generar calor. Dentro de las características, de esta ley 37 tenemos la construcción y tenemos que la construcción y explotación de sistemas de centrales solares destinadas a la prestación del servicio público quedan sujetas al régimen de licencias, las cuales serán otorgadas por la SED, como hemos mencionado anteriormente. Estos incentivos, en casos de producción de electricidad, no se van a extender a otros generadores, es decir, no se van a extender a otro tipo de fuentes que no sea la solar. Y la solicitud para el reconocimiento de los incentivos ha de ser tramitada por abogado idóneo. Entonces, la ley 37 contempla como incentivo fiscal la exoneración del impuesto selectivo al consumo, del impuesto de importación, del impuesto de tasas, contribuciones y gravámenes, así como del impuesto de ITBMS que pudiese causarse producto de la importación o compras en el mercado nacional de equipos, maquinarias, materiales, repuestos y demás, siempre que sean necesarios para la construcción, operación y mantenimiento de las centrales y o instalaciones solares. Es importante decir que este beneficio se extiende a todas las personas que adquieran estos bienes descritos, sin límite de cantidad. También se contempla un crédito fiscal aplicable al impuesto sobre la renta, liquidado en un periodo fiscal determinado, el cual va a aplicar por un monto del 5% del valor de la inversión directa en concepto de obras para las centrales y instalaciones solares que se conviertan en infraestructuras de uso público. Este crédito no puede ser ni cedido ni transferido. Como último incentivo contemplado por esta legislación, podemos ver que se utiliza el método de depreciación acelerada del equipo destinado al uso de energía solar o generación de electricidad
a fin de que la utilidad de quien haga uso de la energía comercialmente se vea menos afectada. Es importante establecer que como norma general la vida útil para la depreciación normal establecida es de 3 años para muebles y de 30 años para bienes inmuebles. Como último punto tenemos la estrategia hidrógeno verde. Aquí es importante, como resalté anteriormente, que todavía no es una legislación establecida, sin embargo, forma parte de las estrategias que quiere implementar Panamá en aras del desarrollo sostenible. A fin de contextualizar un poco más, es importante mencionar que el hidrógeno verde es aquel que se obtiene a partir de fuentes de energías renovables, comúnmente por un medio o un proceso denominado electrólisis. Y esto, en vista de que el hidrógeno como elemento se posiciona como una gran alternativa a los combustibles fósiles, siendo un combustible perfecto para grandes medios de transporte marítimo y aéreo. En la actualidad, varios países buscan implementar medidas estratégicas para situarse ellos como referentes en la generación y exportación de hidrógeno verde, toda vez que este elemento se considera imprescindible para una transición energética. Entonces, teniendo en cuenta esto, la Secretaría Nacional de Energía, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, en el año 2021 iniciaron un proceso de elaboración de una hoja de ruta para el desarrollo del mercado de hidrógeno verde en Panamá. Entonces tenemos que la resolución número MIPRE de 2022, que finaliza en 2354, del 24 de enero de 2022, adopta la fase 1 de la hoja de ruta de hidrógeno verde en la República de Panamá. Además que crea el Comité de Alto Nivel de Hidrógeno Verde y el Comité Técnico de Hidrógeno Verde. Se puede decir que la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde y Derivados de Panamá fue publicada mediante la resolución número MIPRE 2023, que finaliza en 15577 del 28 de abril de 2023. La visión general de esta estrategia es posicionar a Panamá como la ruta global de hidrógeno verde y sus derivados, para así potenciar su ubicación geográfica e infraestructura para abastecer con energéticos renovables al sector logístico, doméstico, marítimo, aéreo y el transporte terrestre, desarrollando a la vez capacidades que permiten establecer un marco innovador de este sector energético en el país. Entonces, claramente esta estrategia también contempla ciertas metas, pero utiliza rangos de tiempo, es decir, tienen metas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Como parte de las metas a corto plazo, tiene para el 2030 producir 500.000 toneladas de hidrógeno verde y o derivados localmente, así como hacer que la oferta de bunkering en Panamá provenga, aunque sea en un 5%, del hidrógeno verde y sus derivados, y así sucesivamente. Para el 2040 tienen como meta que la oferta sea de un 30%. También tienen como meta a mediano plazo producir 2 millones de toneladas de hidrógeno verde, y así también se va extendiendo sucesivamente hasta el 2050. Nos parece relevante mencionar que uno de los factores para asegurar el éxito del desarrollo del hub transformacional de hidrógeno verde y sus derivados es contar con electricidad renovable para que esa energía eléctrica se transfiera al hidrógeno por electrólisis. Porque como les mencioné, el hidrógeno verde es aquel que se consigue de fuentes renovables, por eso es que se va a necesitar mayor producción de este tipo. Para ponérselos en términos prácticos, para producir 1 kilogramo de hidrógeno verde se necesitan unos 9 litros de agua y unos 50 kilovatios hora de electricidad. Y además, la energía eléctrica renovable se utiliza no solo para producir este hidrógeno, sino también para comprimir, licuar, transformar, transferir o almacenar el hidrógeno verde y sus derivados. Entonces, para que Panamá pueda alcanzar este potencial teórico que tiene planteado de producir 4 millones de toneladas de hidrógeno verde al año, requiere la utilización de
de una gran cantidad de electricidad del 2040, lo que significa acelerar exponencialmente la inversión en proyectos de generación renovable a nivel nacional. Es decir, que para ser capaces de implementar esta estrategia de hidrógeno verde en Panamá, se va a requerir una mayor, un mayor uso de fuentes de energía renovables que pueden impactar también a nivel energético en Panamá. Entonces, nos parece demasiado importante porque puede ser que se incentiven o se promuevan la diversificación y el uso de los otros medios de fuentes ya expuestos anteriormente. Sí, muchas gracias, Adrián. Como lo mencionas, este tema de la estrategia de hidrógeno verde es algo que ha seguido muy de cerca la actual secretaria nacional de Energía, quien ha hablado en diferentes foros con respecto a la posibilidad que se está analizando de la producción de hidrógeno verde con agua, por lo menos que venga del mar, debido a la escasez que estamos teniendo de agua dulce. Y como bien lo señala Adrián, en caso de implementarse esta estrategia, eso trae como resultado que se va a requerir de manera exponencial ampliar la energía que viene de fuentes renovables, que son de las que hemos hablado en este webinar. Y por tanto, pues se va a requerir mayor inversión, se va a requerir, la demanda va a aumentar, y actualmente pues Panamá ya tiene una gran demanda de energía que, como hemos visto, a veces ha superado la capacidad que se tiene actualmente, más que todo de fuentes renovables, y debido al fenómeno del Niño esperamos pues que la hidroeléctrica sea, la fuente hidroeléctrica sea también afectada. Entonces se requiere pues promoción, y entendemos que se está trabajando en promoción para fuentes solares y eólicas, inclusive contemplando por lo menos la fuente eólica desde el mar. Sabemos que la Secretaría Nacional está analizando todas estas nuevas tecnologías. Entonces, como conclusiones de esta exposición, queremos señalar que sí se requiere un reordenamiento de las leyes de incentivos fiscales en esta materia en Panamá. Ya desde la emisión del Plan Energético Nacional se había propuesto revisar y adecuar la Ley 45 de 2004, que, como mencionó Adrián, abarca no solamente las hidroeléctricas, sino todas las fuentes nuevas, renovables y limpias, y considerar elaborar una sola ley marco, es decir, quizás eliminar las otras 4 de las que hablamos o 3, para dejar una sola ley marco y así poder evitar la confusión con respecto a qué ley aplicar, y evitar también repeticiones o repeticiones en las leyes de incentivos, ¿no? Como bien lo señaló Adrián, es a veces un reto, tanto para los abogados como para los asesores en general, decidir, y los inversionistas también, decidir qué ley van a aplicar, y el hecho de aplicar una puede bloquear la utilización de la otra. Hay diferencias bastante detalladas entre aplicar una y aplicar la otra, y ya desde la discusión del PEN en 2015, cuando se emitió la propuesta, se había fijado como uno de las acciones reordenar las leyes e inclusive dejar una sola ley marco. También consideramos necesario que haya una simplicidad y claridad con respecto a los procedimientos para aplicar los incentivos fiscales y los criterios que se tienen para aprobar los mismos. Esto tanto en la DGI como en aduanas. Sería también ideal que haya plazos de respuesta establecidos por parte de la autoridad tributaria para emitir estas resoluciones que prevén los incentivos, ya que con esto se garantiza para el inversionista o el constructor
un mayor provecho del incentivo en el tiempo. También se considera que el Estado debe ser el primero que dé ejemplo en esta materia. Ya durante las discusiones del PEN se había considerado o se había comentado sobre crear incentivos entre las instituciones públicas como premios o competencias para la reducción del consumo, y también se debe considerar quizás como una propuesta al Estado y a las instituciones públicas implementar tecnología de fuente renovable para la generación de energía, como lo puede ser la instalación de paneles solares. Es necesario también cambiar el actual paradigma del desarrollo para incorporar masivamente las tecnologías de fuentes renovables. Sabemos que día a día estas tecnologías van teniendo avances, y es importante que las instituciones que tengan que ver con esta materia los tomen en cuenta, y que las modificaciones a las leyes, en caso de ser necesarias, se hagan al son de estas actualizaciones en estas materias, más si se va a implementar el tema del hidrógeno verde, lo cual va a requerir pues una masiva demanda de tecnología renovable para la generación de la energía, ¿no? También es necesario implementar nuevas y novedosos diseños para las casas y los edificios, y por tanto esto requiere también una revisión de las normas y las leyes de construcción. Los que vivimos en Panamá o hemos visitado Panamá podemos evidenciar que en algunas ocasiones las edificaciones no están diseñadas para aprovechar la luz y la ventilación natural. Entonces, esto conlleva a una demanda mayor de electricidad. Por último, también después de escuchar lo que comentaba Adrián, de que hay medidas como la de los bonos de carbono que aún no han sido puestas en práctica, más que todo porque están contempladas en la ley, pues consideramos que es necesario que se hagan se den los ajustes adecuados para que esto que ya está contemplado en la ley vaya a la práctica, y así garantizar que la ley se traduzca también en algo real. Finalmente, yo quiero culminar este webinar con una frase de Albert Einstein, que nos decía que hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, y que es la voluntad. Entonces, considero que si el Estado, la sociedad civil y las empresas tienen la voluntad para hacer los cambios necesarios en esta materia, se puede lograr evitar un desenlace que nadie quiere para las futuras generaciones. Entonces, bueno, como les comentó Adrián, nosotros somos asesores fiscales. Tratamos de guiar a las empresas en materia de implementación de estas inversiones en energía renovable. Y pues con gusto, no sé Adrián si puedes ir nuevamente a la página de presentación del equipo. Con gusto pues nos pueden contactar y nosotros podemos apoyarlos. Estamos muy interesados en que Panamá pueda lograr la capacidad instalada que requiere y pueda atender y cumplir con los instrumentos internacionales que ya han sido firmados, ¿no? Entonces, si tienen preguntas, con gusto nos pueden contactar, y nosotros estamos más que agradecidos también por su participación y por brindarnos este espacio de tiempo. Actualmente en el chat de preguntas y respuestas, pues no hemos recibido preguntas. No sé si es que fueron mucha información. Sabemos que la cantidad de leyes que se revisaron son muchas, pero con gusto si tienen preguntas nos pueden contactar directamente también. Veo que tenemos como una mano levantada. Ajá. ¿Cuánto tiempo tarda en obtenerse estos incentivos? Muchas gracias, Laura.
Bueno, hay un proceso previo que es el trámite ante la SEP. De ese entendemos que se manejan tiempos bastante razonables. Con la autoridad tributaria para hacer uso del incentivo como tal, estamos teniendo unos periodos que van de entre 3 y 6 meses, pero como les indiqué, debido a que la norma no establece un periodo específico de tiempo para que la DGI responda, estamos a la merced de la cantidad de solicitudes que se reciban y que ellos estén trabajando. Entonces, por eso consideramos que sería bueno que la DGI establezca un periodo de respuesta, ¿no? Además de que también hay que hacer el análisis, ¿no? De qué incentivo se va a aplicar y estar preparados para presentar todas las pruebas que requiere la administración tributaria. Ok, tenemos otra consulta. Si desde el punto de vista de negocio el esfuerzo del incentivo lo consideran costoso versus el incentivo en su experiencia. Bueno, lo que podemos ver es que dependiendo de la ley que se aplique y del análisis que se haga, en ocasiones puede verse, o sea, se tiene garantizado que se necesita el producto que se va a vender, ¿no? Porque por todo lo que hemos hablado. Entonces, desde un punto de vista de negocio, sabemos que la demanda se tiene. Con respecto a los incentivos, vemos que el del 25% que contempla la ley 45 es bastante provechoso porque es el 25% que actualmente, como nos lo explicaron, como se ve en la Dirección General de Ingresos, el 25% de la inversión que se dé, ¿no? Esto tiene que venir avalado por un contador público, que diga o que más que todo certifique que la inversión efectivamente se hizo. También por eso es muy importante llevar un control de los registros, más que todo las facturas que se tengan, que cumplan con los requisitos mínimos legales, para posteriormente que se pueda lograr que estas inversiones formen parte del incentivo. Pero hasta el momento, pues vemos que ese es como el más provechoso, que está en la ley 45, y que podría aplicar para tecnologías como la solar, como la eólica, inclusive pues para la de biomasa, porque no solamente es para hidroeléctricas. Tenemos otra pregunta, disculpen, que la estaba leyendo y ya iba a contestar. En la parte de exoneración de importación, ¿cómo funcionaría? Es decir, si una empresa por temas de responsabilidad social empresarial decide empezar a realizar sus gestiones y necesita traer maquinaria, ¿esto aplica en el momento o sería retroactivo? Bueno, el incentivo lamentablemente aplica desde el momento en que se obtenga la resolución. Se está contemplando, quizás, no sé si se puede pedir una devolución, pero es un poco complejo. Lo que nosotros recomendamos sería que por anticipado se tramite la exoneración, pero también hemos visto que cuando, por lo menos si se trata de paneles solares o equipos para generación de energía eólica, aduanas aplica el incentivo en su momento del ITBMS en la importación,
por el tipo de producto que se está importando. Pero actualmente, en el pasado se dio un tema con el impuesto selectivo al consumo que se pedía que saliera dentro de la resolución de la DGI. Ahora se dio un cambio en la ley, más que todo para las solares, para incluir este impuesto. Nosotros esperamos que la Dirección General de Ingresos pues contemple que esta exoneración que se puso explícitamente en la solar debe ser también aplicada por lo menos en equipos eólicos también, pero debido a que la alternativa que ellos proponen es que en aduanas es que se dé, que tiene que estar explícitamente en la resolución. En el caso de la eólica, creo que podríamos tener algunos problemas de los equipos para eólica. Si fuera solar, les diría que es más sencillo y sí puede ser que la empresa, no siendo una generadora de energía, importe sus propios equipos. Eso está contemplado en la ley, por lo menos de solar, para que no sea algo que sea para negocio, sino para consumo propio. Bueno. Ajá. La última pregunta que atenderemos debido al tiempo es con respecto a si a los combustibles fósiles tendrán algún impuesto para incentivar la migración a otras alternativas verdes. Bueno, lo que nosotros vimos en el Plan Energético Nacional es que sí se contempla que se haga un precio al contenido de carbono en la producción de energía. Eso ya estaba establecido en el Plan Energético Nacional. Entonces, también vemos pues que hay empresas que por anticipado han empezado a poner sus paneles, han empezado a ir por delante de la normativa, porque lo cierto es que el mundo se está moviendo hacia ese lado, ¿no? Incentivar la energía renovable y disminuir las emisiones de dióxido de carbono. Entonces, no hay en la actualidad, pero sí les puedo comentar que en el PEN se tiene esa propuesta de un precio al contenido de carbono en la energía. Y bueno, con esto creo que cerramos el webinar. Nuevamente, muchas gracias por su participación. Y bueno, quedamos atentos y a la orden en caso de que tengan alguna duda. Así es, gracias a todos los que participaron del webinar. Chao, buenas tardes.